Planteemos ahora un ejercicio para que podamos practicar cómo crear un diagrama relacional en base a un problema que podamos establecer. Pensemos en el caso de una biblioteca y lo que sucede en una biblioteca es que estudiantes van y prestan libros. Ahora, pausen el video dentro de un segundo, pausen el video y piensen ustedes en qué entidades creen ustedes primero que podrían identificar en este problema. La idea es que yo voy a una biblioteca, yo presto libros y la biblioteca entonces me da los mismos libros durante una fecha en particular para que yo los tenga y yo pueda realizar esa transacción. Si ustedes piensan un momento antes de proceder para ver qué entidades identifican ustedes. ¿Ok? Si ya tuvieron tiempo para pensar esto, vamos a pensar en lo siguiente. Yo sé que existe una entidad que seguramente se va a llamar estudiante, otra entidad que seguramente se va a llamar libro. Si yo pienso en los atributos o los campos que va a tener esta tabla o entidad, sé que, por ejemplo, el estudiante tiene un carnet o un número de carnet, que es el que seguramente me va a servir a mí como llave primaria, porque va a ser el dato que no se repite. Entonces, de una vez lo voy a establecer. Cada estudiante tiene un nombre, cada estudiante seguramente tiene un grado al que está asignado. Probable que el estudiante tenga un correo electrónico. Vamos a pensar que también el estudiante va a tener, veamos, podría ser un género, si es hombre o mujer. Y podemos pensar en X cantidad de datos que yo pueda identificar del estudiante, pero lo importante será identificar datos que realmente me sirvan para este ejercicio. El género es muy probable que no me sirva, pero igual lo vamos a dejar por acá. A mí en una biblioteca seguramente lo que me va a interesar es cómo contactar a este estudiante. Entonces, aparte del email, vamos a pensar que voy a necesitar también si hay un teléfono y vamos a colocar una dirección para que este estudiante me pueda o lo pueda yo contactar. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Ahora vamos a pensar en el caso del libro, va a ser más o menos el mismo ejercicio. Cada libro se debe de identificar de una manera única. En el caso de los libros hay un código que se conoce como el ISBN que identifica a cada libro, pero si usamos ese como único parámetro, el problema va a ser que si yo tengo dos libros, por ejemplo, del mismo título, no voy a poderlos ingresar porque estaría ingresando datos repetidos y eso es algo que el modelo relacional evita. El ISBN sí puede ser un buen campo para tener, pero no necesariamente un campo que sirva como llave primaria. Vamos a entablar un código del libro como llave primaria y aparte vamos a tener ese ISBN que nos va a servir para poder identificar en algún momento también al libro. Vamos a agregarle un nombre al libro. Ahora quiero que vayan notando y si lo vieron desde un inicio que yo trato de evitar espacios, trato de evitar tildes y trato de evitar ñes. Más adelante, cuando vayamos viendo bases de datos y trabajando con ellas a través de un lenguaje que se conoce como SQL, va a ser importante que ustedes eviten el tener los nombres con espacios, caracteres especiales como las ñes o las tildes. Yo les recomiendo que los eviten tal y como yo lo estoy haciendo en este momento. Bueno, tengo el nombre del libro, tengo el autor, vamos a pensar en algunas otras cosas. Puedo también tener un género literario, en este caso. Si yo quiero ser más específico y diferenciar entre este género y este género, puedo entonces utilizar género libro. Y esa es una convención que ustedes pueden trabajar de forma independiente. Igual en autor pueden colocar autor libro si ustedes así gustan. Vamos a agregar una descripción y la cantidad de atributos que yo identifique me es irrelevante. Yo puedo agregar las que yo quiera. Puedo ir agregando más si yo así lo deseo, descripción del libro. Puedo tener también un número de páginas, por ejemplo, del libro, etcétera. Vamos a dejarlo por ahí. Ahora, yo sé ya de antemano que hay una relación que va a existir entre un estudiante y un libro. Y voy a traerme por acá estos dos iconos para que me ayuden a identificar ese mismo proceso. Vamos a colocar aquí al estudiante, vamos a colocar aquí al libro. Ahora, la idea aquí
es que yo tengo la oportunidad de que un estudiante tenga un libro cargado. Ahora, si ese fuera el caso, que no es el caso de la mayoría de las bibliotecas, yo podría simple y sencillamente a cada libro asociarlo directamente con el estudiante por medio del carnet. Y si yo hago eso, puedo tener una relación directa entre un libro y un estudiante. Ahora, aquí hay varios problemas de querer hacer esto. Primero, que no necesariamente un estudiante tiene que tener un libro por fuerza. Puede ser que él no lo tenga. Puede darse también el caso de que cuando yo empiece a ingresar libros acá, por fuerza tenga que asociárselo a un estudiante. Entonces, eso no es correcto o no es la mejor manera de resolver ese problema. ¿Cuál lo es entonces? Si yo pienso en qué momento es que un estudiante se asocia con un libro, se asocia en el momento del préstamo. Por lo tanto, yo podría pensar de que ese préstamo puede también ser una entidad que asocia a esos dos y decir que esta es una entidad que se va a llamar préstamo. Vamos a cada transacción que se hace, le vamos a colocar un código, puede ser código de préstamo o código de transacción si ustedes quieren. El nombre, como es una variable, puede ser cualquiera. ¿Qué necesito saber en ese momento? Bueno, en cada transacción de préstamo, necesito saber quién prestó un libro, por lo tanto necesito tener el carnet del estudiante y yo sé que como este campo de carnet yo lo estoy usando acá, este carnet es una llave, pero es una llave foránea. Sé también que en cada préstamo necesito conocer qué libro fue el que se prestó. Por lo tanto, voy a asignar código del libro y de la misma manera sé que el código del libro acá, vamos a poner en minúscula, es este mismo código del libro que está aquí asociado y como aquí es una llave primaria, aquí se vuelve en una llave foránea. ¿Qué otros datos necesito? Bueno, podría necesitar la fecha en que se prestó el libro, fecha de préstamo. La fecha de entrega del libro podría ser otro dato importante. Entonces vamos a agregarlos ahí. Puedo agregar también, si yo quiero, una descripción sobre el préstamo. Eso puede ser datos que yo quiera incluir. Pero entonces básicamente el estudiante se relaciona con el libro cuando se da el préstamo. Entonces ahora sí ya puedo venir y entablar las relaciones. Puedo decir entonces que mi tabla de préstamo se va a relacionar con el libro que yo presté. Vamos a tratar la manera de irlo haciendo acá. Si ustedes ya notaron, estoy trabajando en PowerPoint. Entonces ustedes pueden hacer sus diagramas de la misma manera en PowerPoint o también hay otros programas que pueden servirles para eso. Entonces yo tengo el código del libro acá, solo que está más aquí abajo. Vamos a ampliar esto un poco más. Ok, ahí estamos. Noten que ahí ya tengo mi relación. Y voy a hacer exactamente el mismo proceso, pero esta vez relacionando a estudiante. Tengo yo por acá al estudiante por medio del carnet, que está por aquí. Y ese estudiante entonces se va a asociar al préstamo a través de la llave primaria que es carnet. Yo creo que ahí ya lo tenemos más o menos definido. Ahora ya tengo las llaves, ya tengo las relaciones. Ahora veamos la última parte que es el tipo de relación. Ahora, si pensamos en la tabla, que es la tabla préstamo, vamos a pensar, si yo veo, cada vez que yo hago un préstamo, una transacción nueva, voy a pensar en cuántos libros puedo yo prestar. Por lo tanto, yo puedo decir que por cada una transacción o por cada un préstamo, vamos a colocarlo por acá, yo puedo prestar, perdón, yo puedo prestar un libro. Puedo pensar también en que cada vez que yo haga un préstamo, ese libro solo se lo voy a prestar a un estudiante. Y entonces aquí tengo mi cardinalidad. Será importante que ustedes analicen desde qué perspectiva yo hago las relaciones, pero básicamente este podría ser un diagrama relacional que permite interpretar
cómo se almacena la información en un ejercicio como el de una biblioteca. Les invito a que ustedes analicen y piensen, por ejemplo, en otros ejercicios en donde se guarda información y qué tipo de modelo o qué modelo se puede utilizar para poder guardar esta información en una base de datos.